Angela Merkel nació en Hamburgo, en ese momento Alemania Occidental, el 17 de julio de 1954. Estudió física y química en la Universidad de Leipzig y entró en la política después de la caída del muro de Berlín en 1989. En ese momento se convirtió en miembro del partido Despertar Democrático, el cual en 1990 se fusionó con la Unión Demócrata Cristiana, conocida también como CDU. En las primeras elecciones federales de todos los alemanes en 1990, obtuvo un asiento en el Parlamento alemán por la circunscripción de Rügen, Stralsund y Grimmen. La Alemania del Noreste sigue siendo su hogar político. En 1991 fue ministra de la Mujer y la Juventud en el gobierno de Kohl, y en 1994 de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. De 1993 a 2000 fue presidente del estado de la CDU en Mecklemburgo. Después de las elecciones generales de 1998, fue elegida como secretaria general de la CDU. Uno de los hechos que llevaron a Merkel a pensar y ser lo que hoy es sucedió en 2001, cuando por un escándalo de financiación de su partido logró denunciar y destituir a los sujetos envueltos en la controversia. Luego de tomar esta posición, fue elegida como presidenta del partido, siendo la primera mujer en este cargo, el cual la apalancaría en su vida política por el resto de los años. Todos estos cargos y trabajos la han llevado a consolidarse como una líder política y moral en su país, liderazgo que, como se ve actualmente, ha irradiado en el ámbito internacional, reflejado entre otras cosas en calificativos que se le atribuyen como la mujer más poderosa del mundo según la revista Forbes. Ella se autodenomina centrodemócrata. Su filosofía está basada en varios factores. Para ella, los valores cristianos y la familia son muy importantes. También la libertad y seguridad son fundamentales, ya que permiten que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y también permiten la posibilidad de que los individuos puedan autodeterminarse, sin que se presente ningún obstáculo que pueda afectar la integridad o lo que aquellos desean realizar, todo bajo el respeto de los demás ciudadanos. Igualmente, el trabajo lo considera como uno de los medios más relevantes para que la población alcance su propio desarrollo y contribuya también al desarrollo del país. Como vemos, la libertad, seguridad, entre otras, son instituciones importantes para Angela Merkel y estas instituciones son precisamente las que, según Robert Bates en su lectura, conducen al desarrollo económico de los ciudadanos y del mismo Estado. Su ideología basada en la libertad y seguridad se ve reflejada en sus contribuciones a la política alemana y europea. Desde que llegó al cargo de canciller federal en 2005, sus principales objetivos han sido mejorar las relaciones con Estados Unidos, entre otros países, mantener la productividad alemana y fortalecer Alemania política y económicamente en Europa. En el 2007 firmó un acuerdo para establecer el Consejo por la Economía Transatlántica con la Unión Europea y Estados Unidos, con el fin de remover las barreras de comercio y formar un área de libre comercio transatlántica. Este acuerdo sirvió para que los críticos tildaran a Merkel de incoherente, pues fue catalogado como ultraliberal, ya que existió el temor de que la soberanía de los países pasara a estar en manos de las multinacionales. En la crisis económica de 2008, ejecutó una dura política de austeridad y disciplina en Europa, lo que hizo que los alemanes no se sintieran directamente afectados por dicha crisis, además de lograr mantener los efectos de la crisis al margen de la economía alemana. En 2010, le apostó a construir una sociedad multicultural en Alemania, con el propósito de incluir a los inmigrantes musulmanes en la sociedad alemana. Sin embargo, esta propuesta falló por los ideales cristianos de su partido. Llevó a cabo una reforma del sistema de salud en Alemania y se ha enfocado en el desarrollo energético de su país, defendiendo el uso de la energía nuclear, así como impulsando programas para la fortificación de fuentes alternativas de energía en el país germano. El papel del Estado se mantiene entre permitir el libre desarrollo económico y brindar servicios públicos a la población, por lo que puede considerarse como un híbrido entre un Estado intervencionista por su contenido de bienestar, pero también un Estado neoliberal. De esta forma, promueve un sistema de seguridad social fuerte que provee de salud, pensión, seguro de accidentes y desempleo, asistencia social y protección a los niños. Los servicios públicos, la educación, la salud, entre otros, son subsidiados por el Estado. Angela Merkel y el sistema económico alemán en general promueve la libertad de empresa y el libre mercado a pesar de que el gasto en bienestar sea el más alto del gasto público del Estado alemán.
equivaliendo aproximadamente al 29% del Producto Interno Bruto. El gobierno, por su parte, está en función de cumplir las anteriores tareas, materializando la visión de Estado anteriormente descrita. Merkel es partidaria y desarrolla una economía social de mercado, donde este es el principal redistribuidor de recursos, pero no se deja de lado la asistencia y previsión social, con el propósito de que nadie quede desamparado e invisibilizado por el mercado. Así, el Estado garantiza que se dé el bienestar, dejando que el mercado se construya solo e interviniendo cuando se requiera. En los últimos años, la economía alemana en hombros de Merkel ha aumentado la productividad del país a partir del sector industrial, teniendo como principal actividad la construcción de maquinaria, automóviles, etc., en contraposición a otras potencias que se enfocan en los servicios y las finanzas. Frente a la economía internacional, para su tercer mandato, Merkel había maniobrado exitosamente la crisis del euro, resultando esta coyuntura poco perjudicial para la economía de su país. Lo anterior permitió que, a cambio de rescates monetarios por parte de Merkel, países como Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda introdujeran reformas de austeridad en sus economías, que implicaban reducción del gasto público en materia social. De esta manera, Merkel ha buscado en su gobierno tener un presupuesto balanceado, dejando la deuda en cero y dando paso a un superávit. Todo esto como mecanismos para seguir fortaleciendo la economía de su país, lo que permitiría conservar su posición en el orden mundial. Merkel busca crear la idea de nación a partir de una comunidad, de un compañerismo entre ciudadanos que se imaginan las relaciones con los otros integrantes de la nación, pero estos ciudadanos no son todos iguales, sino que se forma la nación a partir del pluralismo. Elementos que describen a la nación según Anderson. Para Angela Merkel, la nación no es un elemento cerrado y homogéneo, por lo que se opone totalmente a cualquier concepción fascista de esta. Si bien Merkel defiende y busca proteger los valores cristianos como el respeto a la vida, la familia como núcleo de la sociedad, etc., no se opone a la existencia de ciudadanos con diferentes visiones del mundo y rechaza cualquier tipo de discriminación, sea de raza, de orientación sexual o de origen. Este último aspecto ha tomado relevancia en la actualidad, pues Merkel ha permitido la entrada de inmigrantes de Oriente Medio, permitiendo desarrollar sus vidas en Alemania. No obstante, se busca que estos sujetos se adapten a la cultura alemana. Entonces, si bien se respeta cierto pluralismo, todos los ciudadanos no pueden ser traventores del orden dado por valores alemanes, sino que poco a poco deben adaptarse o aunque sea respetar a aquellos. En concreto, se rechaza la idea de imponer un único tipo de nación a los habitantes de Alemania y se acepta la idea de nación abierta y pluralista.